de Dios pudo obrar milagros. Y ella tuvo mucha fe. Y viendo que la mayoría de la audiencia son mujeres, quise tocar este tema. Una mujer conforme al corazón de Dios. Pero en sí el tema de esta noche se llama los milagros de Dios en la familia. Vamos a ver cómo Dios obra milagros en la familia todos los días. Y cuando pedimos con fe, cuando tenemos confianza en Dios, Dios obra cada milagro en nuestra familia. Me pidieron que hablara acerca de la familia en las predicaciones los días viernes, pero más que hablar de la familia quiero predicarle fe, confianza, seguridad, que a pesar de la adversidad, que a pesar de los problemas, que a pesar de la dificultad, tenemos un Dios todopoderoso que nos puede ayudar y sacar de cualquier dificultad, de cualquier problema. Solo está de agarrarse de la mano de Dios y salir adelante, pelear la batalla, así como esta mujer esta noche que vamos a ver, peleó una batalla, pero tuvo una gran certeza, que confió en Dios y creyó en Dios. Vámonos rápidamente a la palabra de Dios, en 1 Samuel, capítulo 1, versículos 1 y 2. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 y 2. Conforme al encuentro, le suplico por favor que por última vez nos pongamos en pie para mayor reverencia a la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y dice así: Hubo un varón de Ramatai, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de uno era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Oramos. Padre bendito celestial, te suplicamos que esta noche hables a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestros pensamientos, Señor Jesús. Que podamos salir edificados a través de tu palabra, Señor. Y que podamos confiar que nuestra única ayuda, nuestro socorro viene de ti, Señor. Danos sabiduría y gracia, Señor, para exponer tu palabra. Espíritu Santo, toma el control de mis labios. Seas tú hablando a través, Señor, de mis labios. Úsame como un instrumento de bendición para mis hermanos. Quita de mi boca cualquier palabra vana que no edifica tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Esta noche vamos a hablar una historia, una narrativa bíblica acerca de una mujer que se llamaba Ana. Y como les dije al principio, fue una mujer que fue conforme al corazón de Dios. Porque a pesar de la dificultad, a pesar de la adversidad, a pesar que tenía obstáculos en su vida, ella fue un ejemplo bíblico que cuando se pide con fe, que cuando se pide con confianza, con seguridad, Dios obra el milagro. Tenía un marido, un esposo que se llamaba Elcana, y igual otra mujer. Con el correr de los años, Penina, la segunda esposa de Elcana, le dio varios hijos, mientras que Ana siguió estéril. Ana le daba a tener su propio hijo, pero no podía. Ella tenía una dificultad, era estéril. Vemos la historia entre Abraham y Sara, es la misma con Ana. Hay una dificultad, hay una adversidad que se llama esterilidad. Hay un problema que para los hombres no hay solución, pero para la poderosa mano de Dios sí. Entonces, así como Dios hizo el milagro en Sara y de ahí vino la descendencia, asimismo Dios obró en Ana y hizo el milagro. Y no solamente tuvo un hijo, sino dice que tuvo 5 más, 3 varones y 2 hembras en el 2:21. Entonces, pero vayamos al contexto histórico para entender la situación. Estamos viviendo momentos que el pueblo de Israel
está pasando una transición de ser un gobierno teocrático a un gobierno de monarquía. En el libro de los jueces, Israel tenía una teocracia, no había rey, Dios gobernaba en todo. Pero el problema es que el pueblo se había desviado y cada quien hacía como mejor le parecía. Entonces, de Ana nace Samuel, que cumple las funciones de sacerdote, profeta, y Samuel es el que unge a rey Saúl y David. Mire el hombre que ella tuvo, un hombre que fue un baluarte importante dentro de la transición del pueblo de Israel. Samuel, el profeta Samuel, fue el que ungió primeramente a Saúl y luego a David. Samuel le abrió a los primeros dos reyes de Israel. Entonces, él además de profeta fue sacerdote. Este iba a ser el hijo, una promesa que Dios le iba a dar a Ana, un hombre que iba a ser usado dentro de Dios. Pero ¿qué significa Ana? Buscando el significado en los diccionarios dice que se llama gracia o favor de Dios. Y Penina, una mujer con abundante cabello, una perla o fructífera. Aquí había un problema. Elcana tenía dos esposas. Una que le había dado muchos hijos y una que no. Pero dice la narrativa bíblica que Elcana amaba mucho a Ana, aunque no le hubiera dado hijos. Veamos el primer punto. El plan de Dios en medio de la adversidad, problema o dificultad. Cada adversidad, cada problema es un plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. A veces los problemas pasan porque Dios lo permite y porque es la voluntad de Dios. Pero en medio de ese problema, de esa adversidad, de esa dificultad, Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan. Aunque a veces nos cuesta entenderlo, que todo lo que pasa es parte del plan de Dios en nuestras vidas. Pero esta mujer, Ana, sí lo comprendió. El plan de Dios en medio de la adversidad o el problema. 1 Samuel del 4 al 7. Ahí donde estamos, en el capítulo 1, versículos del 4 al 7. ¿Lo tenemos? 1 Samuel, capítulo 1, versículos del 4 al 7. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, y a todos sus hijos, y a todas sus hijas, cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concebido tener hijos. Y el 7, y así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Primer punto que quisiera tocar es que el cristiano, el Hijo de Dios, va a sufrir humillaciones. Vamos a tener que ser vituperiados por el mundo allá afuera. Si Jesucristo fue humillado hasta llegar al madero y vituperiado, hablaron mal de él, lo vieron mal, igualmente nosotros como cristianos vamos a ver situaciones donde nos humillan, donde nos vituperian. Pero tenemos que entender que hay un Padre todopoderoso, que es el que está en nosotros y tiene el control de cada situación. El Señor había cerrado la matriz a Ana por accidente, por límites físicos, por la naturaleza. Por cualquier problema o dificultad, Ana había nacido con ese problema de matriz. Ella no podía concebir un niño. Pero la soberana voluntad de Dios, cuando entra la mano de Dios a obrar en los milagros, es cuando se ve el cambio. Entonces, Ana no podía tener hijos, mientras que Penina se burlaba y la humillaba. En el plan de Dios, Dios le revelaría el momento y preciso y lo importante que iba a ser ese problema. A través de esa dificultad Dios quería moldear el carácter de Ana. Y vamos a ver más adelante que Ana convierte su llanto en gozo. Su adversidad la hace una adoradora. Su tristeza lo convierte en adoración.
porque sabía quién estaba en medio de todo el problema. El objetivo de este problema, de esta dificultad, era para que el carácter y la fe de Ana crecieran. Hermano, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Cada problema que usted tiene, cada problema que tengamos, es porque Dios quiere moldear nuestro carácter. Dios quiere enseñarnos a confiar más de Él. El Señor quiere enseñarnos a depender más de su poder y su voluntad que de nuestras propias fuerzas. Entonces, cada problema que pasa es para aprender a saber que yo no puedo, pero Cristo sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque mi fortaleza viene de Dios. Entonces, cualquier dificultad es para que Dios quiere glorificarse. Dios le daría el momento preciso a Ana para poder edificar su fe. Podemos vivir con problemas o reconocer el problema, pero ese problema es una oportunidad para Dios muestre su poder a nuestro favor. Nuestros problemas pueden ser el medio por el cual Dios se glorifique. Tenemos dos opciones: ignorar el problema o pelear contra ese problema. David vio a Goliat, era un niño y vio ese gigante ahí. Él pudo haber dicho: está muy grande, mejor me voy. Pero David sabía que él iba en nombre de Jehová de los ejércitos. David no vio al Goliat, David vio al Dios que iba a pelear con él, porque la pelea no era de él, sino era de Dios. La batalla era de Dios, no de David. Igualmente, esa adversidad, ese problema, esa dificultad que usted, que yo estemos viviendo esta noche, es porque el poder de Dios se quiere glorificar. En esa enfermedad, en ese problema financiero, en esa adversidad, donde ya los médicos dicen que ya no se puede, donde ya la financiera dice que ya no se puede, es que llegó hasta el fin. Ahí es cuando entra la mano de Dios a obrar y comienza el poder de Dios a cambiar la historia. Cada adversidad, cada problema es para que Dios se glorifique. Cada adversidad es para que Dios se enaltezca. Pero tenemos que aprender a confiar y a creer en Él. Ese es el problema que tenía Ana. Mire las adversidades que vivía Ana. Se sentía débil por no poder cambiar la realidad de su historia. Se sentía muerta por ser estéril. Profundo sufrimiento por las burlas. Humillada en su matrimonio. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Se sentía débil. Le dice Pablo: 3 veces he pedido por este aguijón, pero le dice: mi poder se glorifica en ti, bástate con mi gracia. Mi poder se glorifica en tu debilidad. Ana se sentía débil, pero ella entendió que el poder de Dios se quiere glorificar en su debilidad, en mi debilidad. Porque cuando somos débiles es cuando comienzan las fuerzas de Dios a obrar. Somos más que vencedores, porque el que está con nosotros es más que el que está en el mundo. Amén. Entonces, profundo sufrimiento, burlas. En cualquier parte de nuestra vida vamos a tener que ser humillados por la palabra de Dios. Vamos a tener que ser humillados en nuestros trabajos. En mi trabajo comenzaron a preguntar los compañeros que hacía en mi iglesia, y hasta que se metieron en la página de la iglesia vieron que predicaba. Y de ese momento me comenzaban a decir padrecito, sacerdote, el sacristán. A mí no me importa, porque yo vengo a servirle a Dios. Pero lo que le quiero decir es que a veces la gente va a querer humillarlo, va a querer verlo mal, porque usted es diferente a ellos, porque usted ya no es del mundo, sino que es de Dios, porque usted tiene un Padre todopoderoso
Ellos pelean con sus fuerzas, mas nosotros peleamos con Jehová de los ejércitos, que es el Todopoderoso de Israel. Eso es lo que comprendió Ana. Humillada en su matrimonio. Si lo vamos al contexto histórico, bíblico, en los tiempos de la historia bíblica, hermano, aún en Oriente Medio, una mujer estéril es sinónimo de desgracia. En esos tiempos, una mujer estéril era sinónimo de maldición. ¿Por qué? Porque muchas de las heredades que dejaban los padres vienen a través de los hijos. Entonces, cuando una mujer era estéril, era objeto de desprecio y burla. Una mujer dentro del pueblo de Israel en aquellos tiempos históricos y hasta el momento, en Medio Oriente, una mujer que no pueda tener hijos es muy mal vista, muy mal vista. Pero ella tenía que batallar con ese problema todos los días, todos los días, todos los días. Pero ella comenzó a confiar en Dios, y a ese es lo que quiero seguir. La fe en medio de la adversidad. La fe es la que nos sostiene en cualquier problema. En medio de la adversidad, la confianza en Dios es la que nos va a mantener fuertes. Veamos 1 Samuel, versículos del 9 al 11. Ahí donde estábamos, 1 Samuel, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Mire lo que dice. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Hay 3 puntos que quisiera yo ahí ilustrar. Número 1 dice que ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Una oración de una madre es fuerte. Una oración de una madre rompe cualquier problema, cualquier adversidad. Hermanos, hermanas, la mejor arma contra Satanás que podemos tener, que ustedes pueden tener, es la oración. Cuando ustedes comienzan a orar, a interceder por sus hijos, ustedes los comienzan a cubrir con la mano divina de Dios. Cuando intercede en oración por su familia, usted está peleando la batalla por su familia. Dice que con amargura del alma oró a Jehová y oró abundantemente. Ana era una mujer piadosa en una situación difícil y enfrentaba una batalla que no podía ganar por sí sola. En una cultura donde se afrontaba todos los días no tener hijos, Penina, la otra esposa de su marido, la atormentaba todo el tiempo, pero por fin ella decidió librar esa batalla. Mire cómo la libró, no con las fuerzas humanas ni terrenales, sino que en oración. Pero decidió que esa batalla se iba a pelear de rodillas. De rodillas. Las grandes batallas del cristiano no se pelean con fuerzas humanas. Las grandes victorias vienen cuando en un hogar, cuando en una familia, una esposa se sienta de rodillas a orar por su familia y a poner en las manos de Dios a esos muchachos. Las batallas se van a vencer de rodillas. La única forma que podemos vencer nuestros problemas, nuestras adversidades, se llama de rodillas. De rodillas somos más fuertes que de pie. De rodillas se pelean las grandes batallas. Esto es lo que hizo Ana.
Pero mire qué más hizo adelante. En su tiempo, en la soberana voluntad de Dios, el Señor le contestó su petición. En su tiempo, en la voluntad de Dios, Él le contestó su petición. Hermanos, en ninguna adversidad, en ningún problema, ninguna aflicción, pierda la esperanza. No pierda la confianza. Dios le está escuchando. Pero en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios, va a conceder esa petición. No sé cuántos problemas o dificultades usted ha tenido que pelear o está peleando. Pero lo primero que le puedo decir esta noche, que no pierda la esperanza en Dios. Confíe en Dios. Para atrás ni para agarrar envión. Para adelante. El hecho que ese problema no se lo ha contestado a Dios es que no lo está escuchando. Cuando Dios está en silencio, está trabajando. En el tiempo de Dios vamos a comenzar a ver esas bendiciones, esas dificultades que tanto hemos peleado. Entonces en el tiempo de Dios ella sabía que tenía esperanza. Si ponemos todo en las manos de Dios, si dejamos todo a la voluntad de Dios, no hay problema tan grande para un Dios tan poderoso como el nuestro. No hay gigante que no podamos vencer si no peleamos las batallas con Dios. Tu problema, hermano, mi problema no es tan grande para un Dios tan poderoso. Vea ese problema esta noche, dígale, mi Dios es poderoso. Eso es lo que hizo Ana. Dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Entonces Ana hizo un compromiso, hizo un pacto con Dios. Era dar a su hijo a cambio del favor de Dios. Ana oró a Dios, confió en Dios, pero hizo un pacto. Ella le iba a dar las primicias, lo primero. Dice más adelante la Biblia que tuvo más hijos, 5 más. Pero ¿qué significa las primicias? Lo primero para Dios. Dios quiere bendecirnos, pero Dios quiere que usted haga un pacto. Y no estoy hablando de dinero, jamás voy a hablar de este púlpito de eso. Estoy hablando de un pacto con Dios, de que usted se comprometa con Dios y su familia. Dice que dedicó su hijo a Dios. Cuando los padres comienzan a dedicar sus hijos a Dios, sus hijos van a comenzar a ser bendecidos. Usted no ha traído este día a su muchacho por casualidad, por costumbre. Usted lo ha traído porque lo está dedicando para Dios, para que se forme conforme a los caminos de Dios. Pero dice que Ana lo dedicó. Mire lo que dice Jeremías 17, versículo 7. Jeremías 17, versículo 7. Amén. Jeremías 17, versículo 7. ¿Cómo dice, hermanos? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Es una promesa preciosa, hermano. Bendito el varón que confía. Confianza. El sinónimo de fe, confianza, seguridad, certeza. Y cuya confianza es Jehová. A Dios le encanta bendecir a sus hijos obedientes. A Dios le encanta saber que nosotros tenemos la confianza que Él va delante de nosotros preparando el camino. Él siempre provee para cada necesidad. Él siempre podrá solucionar cualquier problema, siempre y cuando haya confianza, certeza, seguridad en lo que están pidiendo. No sé qué adversidad están viviendo la familia en este momento, su familia, pero Dios lo sabe. Pero si con confianza usted le pide a Dios y le dedica a Dios lo primero,
entonces Dios va a comenzar a obrar el milagro. En la Biblia les pudiera hablar de muchas mujeres de fe, muchas mujeres que confiaron en Dios. Pero ¿por qué yo siempre ando predicando de fe? Les he predicado de la mujer sunamita, de la vida de Sarepta. Quiero decirle que hasta este día soy un ejemplo viviente de fe. Hace 32 años llegó un pastor a una casa y le dijo: tiene que confiar en Dios para que su hijo viva. Después de 30 años, cuando los médicos decían: este muchacho a los 18 años ya no va a vivir, hubo una mujer que confió en Dios. Una mujer que le dijo: pastor, ¿qué hago? Si es posible, yo le voy a trapear el templo todos los días, pero para que mi hijo se sane. Le dijo: órele a Dios y confíe que si es la voluntad de Dios, este muchacho se va a sanar. Después de 33 años puedo decir que Dios es todopoderoso. Después de 33 años puedo decir que sí hay milagros que hay. Después de 33 años puedo ver una viejecita sirviéndole a Dios todavía. Pero porque la confianza de Dios es la que nos mueve en cualquier problema. Y ustedes preguntarán: ¿por qué el hermano Julio Montes predica tanto fe? Porque soy un ejemplo viviente de la fe de una mujer. Soy ejemplo viviente de alguien que confió en Dios y Dios obró el milagro. Y eso es lo que hizo Ana, y esto es lo que les quiero transmitir esta noche. Más que conceptos bíblicos, quiero transmitirle fe, confianza. No sé cuál sea su problema, no sé qué tan grande sea su dificultad. Lo que sí sé es que hay un Jehová, un Cristo todopoderoso y todo lo puedo. Hay una alabanza que dice: hay un Dios que todo lo puede. Y a esa promesa nos podemos aferrar esta noche. Confianza. Mire lo que dice ahí, siguiente punto: una mujer de oración y entrega siempre recibirá las bendiciones. Una mujer de oración y entrega siempre recibirá las bendiciones. 1 Samuel 1:12. Ahí donde estábamos, seguimos con la narrativa bíblica. 1 Samuel 1:12. Ahí donde estábamos anteriormente, hermano. Samuel 1, versículo 12. Amén. Lo tenemos el 12. Mire lo que dice: mientras ella oraba, del 12 al 17, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Dice que la mujer oraba. Elí pensó que estaba ebria, pero ¿qué es lo que dice? La magnitud de mis congojas. Pero mire, esto es lo más importante que quisiera aquí recalcar. Dice: he derramado mi alma delante de Jehová. He derramado mi alma delante de Jehová. Cuando un padre, una madre, comienza a derramar su alma delante de Dios, en oración, se comienzan a ver las bendiciones de Dios. La familia va a comenzar a ver milagros cuando en nuestras casas nos derramemos delante de Jehová.
Todos esos problemas, esas adversidades van a ser cuando comencemos a derramar nuestra alma en la presencia de Dios. La persona que Dios honra es una persona de oración, una persona vencedora, una persona fuerte en las batallas, es una persona de oración. La respuesta para Ana no fue automática. Ella dijo: ha derramado mi alma delante de Jehová. Ella fácilmente pudo haber desarrollado un mal humor o sentirse desagradable, haber dicho: no, esta mujer todos los días que la veo se burla de mí, la Penina, me humilla y todo eso. Pero ella comenzó a derramar su alma frente a la presencia de Dios. Ahí hubo la diferencia. Es fácil ver el problema y molestarlos. Todos los días lo mismo con mi jefe, todos los días otra vez en mi trabajo lo mismo, en mi casa otra vez el mismo problema. Ya estoy cansada. Es un momento que uno entra en mal humor. Pero hermana aprendió a pelear las batallas, las peleó en oración, de rodillas. Ella hizo una batalla campal contra Penina, pero en lugar de eso ella oró. Ella convirtió la oportunidad para buscar del Señor. Esa dificultad que ella tenía la aprovechó para buscar de Dios. Ese problema que Dios nos ha dado en este momento es una oportunidad para poder buscar más de Dios. Hermano, si no tuviéramos dificultades, si no tuviéramos problemas, quizás nunca oraríamos. Oramos cuando nos acordamos de los problemas. Estamos tan ocupados de la vida que hasta que vemos los problemas comenzamos a pedir a Dios. Cuando de verdad estamos en problemas es cuando buscamos de Dios. Y por eso a veces Dios permite todas esas adversidades para que nosotros lo busquemos. Porque el mundo allá, el trabajo nos tiene muy ocupados. Pero no se nos ha olvidado que tenemos un Padre con quien hablar todos los días. Y ese es Dios. Entonces ella comenzó a hablar con Dios. Ella convirtió ese problema en una oportunidad para comenzar a buscar de Dios. ¿Qué hacemos con nuestros problemas, hermano? ¿Damos lástima a los demás? ¿Qué hacemos con nuestros problemas? Los quejamos, nos molestamos. Es fácil ir rápido con el vecino o con el amigo. Mira, me pasa este problema, a quejarse. A veces pasa ese problema que siempre lo primero que hacemos es quejarnos con alguien, o dar lástima a otro, o molestarnos. Pero mire qué es lo que hizo Ana. Ella, luego de ir a hablar con la vecina, con la amiga, con la comadre y el compadre, fue a hablar con su Señor, con su Padre. Ella fue a orar con Dios. Ella no le contó el problema a nadie, se lo contó al Todopoderoso, a Jesucristo. Con Él fue el problema. Allí está la solución. Si Dios nos comienza a dar problemas, o comenzamos a tener dificultades, es para que comencemos a activar nuestra fe. Es para que comencemos a ver que la realidad detrás de ese problema viene una bendición. Detrás de cualquier problema viene una bendición. Pero lo importante es la oración. Al que se humilla delante de Dios, Él lo enaltece. Pero que se exalta frente de Dios, Él lo humilla. Entonces, dice Charles Spurgeon en su libro que el culto más importante de la iglesia debería ser el culto de oración, porque ahí es donde se pelean las batallas. Nos gozamos en alabanza, pero donde verdaderamente están las guerras espirituales es a través de la oración. Humillarse delante de Dios. Cuando nos comenzamos a humillar frente a Dios, Él comienza a obrar en nosotros. Pero tenemos que humillarnos en oración y de rodillas. La humildad ante Dios. Nos decían en la clase, el conocimiento sin humildad no sirve. Puede haber conocimiento, pero si no tengo humildad frente a Dios y a los demás, ese conocimiento no sirve. Porque al que se humilla, Dios lo enaltece.
Entonces es tener una forma de humildad frente a Dios en oración. Mire lo que hizo Ana, la oración de Ana, 2 Samuel, versículo 2. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Miren el capítulo 2, la oración de Ana. ¿Lo tenemos? Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el de nuestro Dios. Mire la oración de Ana. Mi corazón se regocija en Jehová. Ella sabía que a pesar de la adversidad, que a pesar del problema, el gozo no depende por lo que está a nuestro alrededor. El gozo viene de Dios, porque de Él viene la respuesta, porque Él va a hacer el milagro. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Esa es la oración de Ana en momentos que estaba viendo las dificultades, las burlas, las humillaciones de Penina. En momentos que miraba que cómo esta señora tiene hijos. Y yo, ¿por qué no? Y cuando en el momento de la herencia, solo ella va, los hijos de ella. Entonces ella comenzó a orar. Y el segundo, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Jesucristo, nuestro único refugio, nuestra única fortaleza, nuestro pronto amparo. Nuestra fortaleza viene de Dios y Él es nuestro único refugio. En eso confió Ana, en eso creyó, que sabía que ella podía dejarlo refugiarse en Dios, porque Dios iba a obrar el milagro. Miramos ahí otro siguiente punto para ir terminando. Dios cumple sus promesas en la familia cuando tenemos fe. 1 Samuel 19, 22. Ahí en el capítulo 1, del 19 al 22. Dios cumple sus promesas en la familia cuando tenemos fe. Versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. Mire lo que significa eso. Samuel, el hijo de Ana, el significado bíblico es Dios ha escuchado. Así le puso Ana a su hijo, Dios ha escuchado, porque Dios escuchó la oración de Ana. Dice que se levantó y fueron a su casa en Ramá, y Elcana llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Palabra clave, se acordó de ella. No sé cuánto tiempo Ana tuvo que vivir esa dificultad, ese problema, pero en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios, Dios se acuerda del problema. Dios se acuerda de esa petición. No sé cuántos viernes usted tiene que venir a pedirle a Dios por ese milagro. No sé cuántos viernes usted ha estado viniendo a pedirle a Dios por ese problema, por esa adversidad. Pero en su tiempo, Dios se acuerda. En el tiempo de Dios es cuando comenzaremos a ver el milagro. El Señor se complace en contestar las oraciones y necesidades de sus siervos, lo cual tuvo impacto definitivo en la vida de Ana. A pesar del problema, a pesar de la dificultad, a pesar de que veamos el milagro imposible,
tenemos un Dios todopoderoso que se preocupa por nosotros. Dios estaba escuchando la oración de Ana. Así mismo como Dios está escuchando su oración, hermano. Todos los días cuando usted pide por ese milagro, por ese, Dios está escuchando. Entonces Dios dice que escucha las oraciones de sus hijos. Él siempre está preocupado por nosotros. Únicamente está que esperemos y le busquemos, que clamemos a Dios y hagamos un pacto con Él y la familia. Ahí está. Clama y yo te responderé. En eso confió Ana. Ella no le importó las burlas, las humillaciones de la Penina. ¿Sabes qué? Cállate, yo voy a clamar a Dios. Sí, que el problema está así, ¿sabes qué? No me importa cómo tú veas el problema. Pero mi Biblia y la palabra dice que clama a mí y yo te responderé. Ahí lo tenemos enfrente. Un buen momento para clamarle a Dios, pedirle a Dios por esa familia, por esa dificultad. Que en su tiempo Dios va a comenzar a bendecir la familia cuando le comenzamos a clamar. Y termino. 1 Samuel 26, 28. Ahí donde están, en el capítulo 1, en el 26 y 28. Amén. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Y por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Qué lindo sería que todos los padres de familia pudieran decir esto. Lo presento a ti, Señor. Por esta petición está orando, hermano, pero mire, Dios me respondió, le dijo al sacerdote. Y aquí está el niño, pero como ella hizo una promesa, ella hizo un pacto, que lo iba a dedicar a Dios. El 28, yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Un árbol de manzana, ¿qué da? Manzanas. Un árbol de mango da mangos. Una madre adoradora, un padre adoradora, dará adoradores. Hermano, como les dije anteriormente, usted no ha traído a sus hijos a esta iglesia por casualidad, por costumbre. Usted los está traído porque los está dedicando a Dios. Unos padres adoradores van a tener hijos adoradores. Y ahí están los muchachos, y se lo dijo y se lo vuelvo a decir. No tengo duda que en 20 años de estos muchachos salga un predicador, un pastor. ¿Por qué? Porque los padres están enseñando a adorar. Y mira lo que hizo Ana con Samuel, lo dedicó a Dios. Y ese fue el sacerdote y profeta. Cuando usted comienza a dedicar sus hijos a Dios, a traerlos a los caminos de Dios, Dios va a comenzar a hacer milagros. Hermano, dentro de 20 años, su pastor y yo vamos a ser unos viejitos de 60. Va a ser tiempo que se levante otro Samuel. Va a ser tiempo que los samuelitas que se están formando ahorita en los jóvenes en escuela dominical se levanten, porque ya nosotros ya vamos a ir de salida. En 20 años vamos a necesitar un predicador, un pastor, un misionero. Y no va a salir de allá afuera, hermano, de ahí va a salir uno, en el nombre de Dios, porque se están formando bajo la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Pasamos a recoger nuestros diezmos, nuestra ofrenda, la parte que le corresponde al Señor.
Nos ponemos en pie, vamos a recoger nuestra ofrenda, nuestro diezmo. Le cantamos al Señor, bueno es. Amén. A ver, hermanos, cantémosle todos juntos, con voz fuerte. Dios bueno es. Dios bueno es. Dios bueno es. Dios bueno es. Bueno es mi Dios. Y Dios es bueno en gran manera. Padre bendito celestial, gracias por tu infinita misericordia, porque hasta este día, Señor, no nos ha faltado tu provisión en nuestros hogares. Gracias por esa bendición, Señor. Hasta este día, Señor, no nos ha faltado lo necesario en nuestras familias, en nuestros hogares. Así también, Señor, como parte de nuestra adoración, traemos esta noche nuestros diezmos, nuestra ofrenda, Señor. La parte que a ti te corresponde. Señor amado, bendice grandemente los diezmos, las ofrendas que tus hijos van a depositar en esas canastas, Señor. Multiplícalas al 100 por 1 para el engrandecimiento de tu obra. Bendice grandemente al dador alegre. Así también te pedimos por el huérfano, por la viuda y por el indigente, por todo el necesitado, Señor, para que esta noche tu mano poderosa obre en esa adversidad. En el nombre poderoso de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Mientras los hermanos pasan, si hubiera alguien que quisiera compartir un testimonio esta noche. Alguien quisiera compartir, porque luego un tiempo para el hermano. Faltan 3 más al final, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Yo tengo 3 testimonios que dar y le prometí a Dios no quedarme callada, sino que darle la gracia a Dios porque Él se la merece. El primero es por protección y el segundo es porque Él me consiguió la licencia de manejar nuevamente. Y Dios hizo el poder porque ya la había fallado y luego fui otra vez y me puse más en oración y estudiar, pero Dios me la concedió. Y el otro es de que teníamos en la corte teníamos un caso y Dios lo resolvió y gracias a Dios se cerró ese caso y todo lo hizo Él, no lo hice yo, ni la gente que estuvieron ayudándome, sino que solo Dios hizo toda esa obra y por eso yo estoy muy agradecida con todo eso que Él hizo. Gracias. Gloria a Dios. Dios obra milagros todavía, hermano. Y Dios quiere seguir obrando milagros en cada familia, en cada hogar. ¿Alguien más tiene un testimonio? Si no, pasamos al hermano Caleb para darle su tiempo. ¿Alguien más quiere compartir un testimonio para edificación del pueblo? Si no, puede pasar nuestro hermano Caleb. Por él.